uso de la lengua aymara, en este caso, en el Internet. Bastante interesante este proyecto. Vamos a dar la más cordial bienvenida a Rubén Hilari. Él es lingüista egresado de la lengua aymara, miembro de la comunidad Hakiaru. Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta linda invitación, por este interés del mañanero por la lengua aymara. Y también estamos con Martín Canaviri. Él es también miembro de la comunidad Hakiaru. Martín, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos. A ver, Rubén, explícanos cómo ha surgido esta iniciativa, hace cuánto tiempo trabajan y cuál es el trabajo que realizan ustedes. Comunidad Virtual Aymara, Hakiaru, es una comunidad de jóvenes aymaras que conformamos unos 40 en la lista y unos 20 activos cada mes, cada semana. Se creó en 2009 esta comunidad por la falta de la necesidad de presencia de la lengua aymara en el Internet. Cuando, Juan Carlos, tú buscas en el Internet una palabra en cualquiera, en aymara, posiblemente no encuentres nada de información, sino unas simples traducciones de lo que significa, por ejemplo, quizás talla, que significa viento. Entonces solamente las equivalencias, pero no hay un contenido de explicación lo que es el viento en aymara. A raíz de eso ustedes han realizado un trabajo, Martín, especialmente dedicado a lo que significa la red, el Internet, ¿verdad? Así es. Y en esta parte no solamente queremos que en el Internet existan palabras simples, sino también puedan haber aquellas informaciones, quizá no sean profundas, pero sí que sean esenciales, cosa que los aymara hablantes, y así como los castellanos hablantes también, en un momento dado pueden requerir, digamos, informaciones, pero en el contexto aymara. Entonces, ellos escriben o necesitan una información, entonces pueden entrar en el Internet y buscar, encontrar esas informaciones. Lo interesante de esto, Rubén, es que ustedes también están tratando de introducir su trabajo en el Internet y en sitios específicos, redes sociales, blogs, etcétera. ¿Cuál es el trabajo que realizan en ese sentido? Bien, Juan Carlos, esta comunidad virtual Hakiaru realiza sus actividades para hacer contenido en aymara en 5 actividades. Global Voices, que es una organización de blogueros en el mundo, entonces traducimos los blogs al aymara. ¿Los podemos ir viendo? Sí, mientras seguramente. Van explicando, por favor. Sí. Ahí estamos, hemos preparado la computadora y precisamente en los espacios. Martín, si nos ayudas, por favor, un poquito. Vamos a ir observando en la pantalla y nos vas explicando, Rubén, el trabajo que ustedes realizan precisamente con relación a esto. Nos decías. Bien, Juan Carlos. Si entras en Google... Para que muestre a la cámara, por favor, si lo podemos dar un poquito la vuelta. Sí. Ajá. Sí. ¿Está bien? Ahí está bien, perfecto. Sí. Bueno, como le decía, Juan Carlos, entonces ese es Global Voices, una de las actividades, y tenemos un blog grupal donde subimos contenido en aymara y con sus traducciones al inglés y en castellano. Y luego activamos en redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y en tratamos de explorar la web 2.0. Y también subtitulamos videos online en aymara. Y por último contribuimos en la Wikipedia aymara con contenidos, ¿no? O sea, para que crezca la Wikipedia. Por ejemplo, estamos ingresando ahora al Facebook, ¿verdad? Sí. Ahí estamos ingresando al Facebook. Y hay gente que ya tiene respuesta. Por ejemplo, yo estaba viendo y he podido ingresar al Facebook que ustedes tienen con Hakiaru, y hay mucha gente que participa, y lo interesante de esto es que hace sus consultas en el idioma aymara y les responden en el idioma aymara ustedes también, ¿verdad? Por el instante tenemos participación de todas las personas hablantes aymaras que tienen acceso al Internet. ¿No? Entonces, tenemos acceso al Internet aquí en el Alto, en la ciudad, en las capitales de nuestro país, ¿verdad? Entonces también en el exterior, en España o en Brasil, en Argentina, bolivianos aymaras que viven allá, entonces puedan tener acceso al Internet. Y también desde Perú, desde Chile, los de las comunidades aymaras, ¿no? A ver si me ayudas, Rubén, por ejemplo, acá yo podía ingresar. Acá dice en la página de Facebook, Jayaya, a ver, tú léelo y tradúcelo, por favor. Aquí nos ha escrito Raúl Yufra. Jayaya ma hach arunta sarantayasikakim aymara aru hachenchayasa. ¿Qué significa esto? Lo que dice felicitaciones, un gran saludo a todos ustedes. Sigan adelante para que crezca la lengua aymara. Ahí está, mira si podemos observar, ahí está, si le haces el plano.
Esta es la página, este es el trabajo completamente en aymara que están realizando ellos y tienen bastantes seguidores. Esta es su página de Facebook. Y acá ustedes hacen la respuesta, ¿verdad? A ver, ¿qué dice la respuesta? Ayúdame, Rubén, por favor. ¿Aquí? Quiero estar respondiendo a este amigo que les escribió. Bueno, esto es el post de Haqearu, que más abajo tenemos otra respuesta, pero esto es el post de Haqearu, Claro. Que decimos que vamos a venir aquí al Mañanero a estará compartir. junto al Mañanero en la Red 1 el lunes a las 7:30 de la mañana, dicen. Sí. Y en Telesur el día miércoles esperamos. Acá tenemos otra de las respuestas. Sí, Haqearu pa hach yatir kanalanakanoa antawinakap uñas easitkanix, ¿no? Nairaqatasti el Mañanero Red 1 toquena, acá este lunes alwataniwa. Acá pakal ko chikataniro ukamaraki miércoles urusti teleser toquen karakiniwa toqenraqua arus kipasit kañani taqenis aymar arus laiko mayest asesip kakiñani. ¿Qué dijimos acá? Bueno, es alguien de los miembros de Haqearu quien escribió sobre esta participación de los miembros en el Mañanero. Ajá. Y también en Telesur, que vamos a estar el día miércoles en la mañana mostrando nuestras visiones, misiones y actividades de Haqearu y para que crezca el contenido en la lengua aymara, ¿no? Es muy importante realmente el trabajo que ustedes están realizando para toda la gente que esté ya muy interesada. ¿Dónde se puede comunicar? Tanto en el internet, en el ciberespacio, como también para que pueda conocer más de su organización. Bueno, principalmente a través de la página web tenemos en nuestro portal contactos y cualquier persona nos puede escribir. Ajá. O si no, por Facebook, ¿no? Podemos compartir también y recibimos la información. Yo le doy la página, es www.haqi-medioaru.org. A través de esa página se pueden comunicar y pueden participar de este proyecto muy interesante realmente, porque más adelante me decían, Martín, ya para ir finalizando, ustedes van a ampliar todo el conocimiento que tienen, ¿verdad? Así es, la idea de este grupo o como comunidad es ampliar el uso de la lengua aymara en el internet. Ahora para eso estamos utilizando los medios digitales y la red social especialmente, donde no solamente van a poder encontrar informaciones, sino también hay muchas personas interesadas, incluso de otros países, que dicen, yo quiero aprender el aymara. Claro. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo decir hola? Entonces nosotros le decimos, si tú quieres decir eso, entonces pues puedes decir kamisaki. Exactamente. Ahí está. Hay mucha gente seguramente muy interesada. www.haqi-medioaru.org. Ustedes tienen toda la información con relación a este proyecto. Rubén, Martín, muchísimas gracias por la presencia. Estaremos atentos a su trabajo. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes por la presencia y por la visita. Continuamos con más. Paola, contigo. Gracias, Juan Carlos. Nos vamos a la